marzo registró una caída mensual luego de 10 meses. Chocolate por la noticia. Un relevamiento de la consultora Equilibra informó un retroceso mensual en marzo con respecto a febrero. La actividad económica habría registrado un retroceso en la medición mensual luego de 10 meses consecutivos sin mermas. Días atrás, otro relevamiento privado también arrojó una posible contracción mensual. El anticipo del estimador mensual de la actividad económica de Equilibrio reveló que la serie desestacionalizada habría caído un 1,0% mensual donde el mes pasado en relación con febrero. Por su parte, durante el mes pasado, el EMAE agropecuario creció 4% interanual, aportando 0,4 puntos porcentuales en la variación interanual del EMAE. Además, trepó 1,8 en términos desestacionalizados versus febrero. En sintonía con Equilibra, la consultora de GC dio a conocer que la actividad económica había sufrido una desaceleración de marzo. El último informe registró una caída en la recaudación. Está cayendo la recaudación fiscal. Quiere decir que van a ajustar más motosierra porque caen los impuestos internos, el IVA, créditos y débitos, y las importaciones de bienes de consumo retroceden un 9,3 en términos desestacionalizados, interrumpiendo una racha de 3 meses consecutivos a la suba. El informe privado se da a conocer luego de que el INDEC publicara un crecimiento del EMAE en febrero que alcanzó el 5,7% interanual y el 0,8% frente al registro de enero. Son jueguitos para títulos nada más, ¿eh? Nadie le va a decir, mire, uno cómo puede medir cómo andan las cosas. Desde mediados de mes en adelante, la mayoría de los negocios de las galerías de Rosarina ni siquiera abren caja. Quiere decir que hay días que no venden nada. Nada de nada. Bueno, la inflación y la salida del cepo impactaron en el precio de la carne, se registraron subas de hasta el 36% en algunos cortes, reconocidas por las entidades del sector. Este aumento responde tanto a ajustes por inflación como a alzas preventivas vinculadas a la devaluación. En este contexto, el acceso a la carne se volvió cada vez más restringido para amplios sectores de la población. El consumo de alimentos esenciales como la carne vacuna sigue en declive, especialmente entre los sectores más vulnerables. La sustitución de carne vacuna por pollo, cerdo, incluso productos básicos como fideo, arroz, polenta se volvió una constante en los hogares que están bajo la línea de pobreza. El precio de los principales cortes experimentó fuertes subas en las últimas semanas. De acuerdo con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, entre fines de marzo y esta semana, el roast beef, la carnaza común, el cuadril y la paleta subieron el precio más de un 30%. La nalga, el lomo, la bola de lomo entre 16 y 28%. Sí, así con toda crudeza. Las exportaciones se desplomaron en el primer trimestre del año. Esta suba responde tanto ajustes por inflación, pero aparte una cosa extraña, si le baja la importación te suben el precio, si le sube la importación, como tiran los precios externos, también te suben el precio. En ese contexto el acceso a la carne se volvió cada vez más restringido para muchos sectores de la población. Argentina atraviesa una crisis en el consumo masivo de alimentos, bebidas y productos de limpieza, con una contracción acumulada de 16 meses. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo por habitante se ubicó en 47,8 kilos anuales, el nivel más bajo en 30 años. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mientras tanto, los salarios siguen sin alcanzar a la inflación, que en marzo fue el 3,7 según el INDEC, con los alimentos creciendo un 5,9. La suba acumulada de precios al consumidor en lo que va del año es 8,6 con un 55% interanual. La crisis económica sigue modificando los hábitos de consumo en los hogares argentinos, especialmente entre los sectores más golpeados por la pérdida del poder adquisitivo. Este cambio se refleja en las estadísticas. En marzo, la venta de alimentos básicos crecieron un 0,5%, mientras que rubros como golosinas y alimentos no esenciales aumentaron un 2,2 y un 1,9 respectivamente. La tendencia es a que se achique el país. Igual estos números a mí particularmente no me causan... Soy absolutamente un descreído. Le digo lo que viene. La industria frigorífica es muy fuerte en la provincia de Santa Fe. Ya hay alerta, está empezando a sobrar personal con este consumo y la baja de la exportación.
Le queremos comentar, aunque sea un par de minutos, es muy, muy largo, pero no lo vamos a hacer tan largo, un artículo que apareció en decenas de diarios internacionales, incluso en la Argentina lo reprodujo el diario Clarín. No puede dejar de hacerlo porque el autor es Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, ex economista en jefe del Banco Mundial y profesor de la Universidad de Columbia. Es un artículo publicado por muchos diarios que dice que Estados Unidos se está convirtiendo en el mayor paraíso fiscal del mundo con las medidas de Donald Trump. Donald Trump está convirtiendo a Estados Unidos en el mayor paraíso fiscal de la historia. El Departamento del Tesoro se retiró del régimen que identifica a los propietarios reales de las empresas, también se retiró de la Convención de las Naciones Unidas de Cooperación Tributaria Internacional, no quiere aplicar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y desregula las criptomonedas. Esto parece ser parte de una estrategia más amplia para socavar 250 años de salvaguardas institucionales, viola los tratados internacionales, ignora los conflictos de intereses, desmantela los controles y equilibrios, traducido del famoso check and balances. Los check and balances son las garantías que tiene Estados Unidos de que ningún poder de los tres se superponga al otro, el sistema republicano, y confisca fondos que están asignados por el Congreso. La administración no está debatiendo política, está pisoteando el Estado de Derecho. A Trump le encanta un impuesto, los aranceles a las importaciones. Cree que los extranjeros pagan la factura. También que los aranceles eliminarán los déficits comerciales y harán que las fábricas regresen a Estados Unidos. Pero los aranceles harán subir los precios internos, justo cuando Estados Unidos se recupera de un episodio inflacionario. Dice este premio Nobel que el debilitamiento de las principales instituciones educativas de Estados Unidos, la cancelación de visados para estudiantes, la de financiación de la investigación científica han arrojado una profunda sombra sobre esos sectores críticos. Y después analiza la parte económica de lo que significan las universidades de Estados Unidos y toda la gente que va a estudiar ahí. La estrategia errónea de Trump ya está resultando contraproducente. China es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, del que depende para importaciones críticas. China ya tomó represalias. El miedo a la estanflación, mayor inflación combinada con un crecimiento estancado, golpea a los mercados bursátiles y de bonos. Y esto es solo el principio. Dice Stiglitz que en un mundo en el que el capital y los individuos ricos puedan cruzar libremente las fronteras, la cooperación internacional es la única forma de que los gobiernos garanticen que las empresas multinacionales y los ultra ricos tributen en forma justa. Interrumpir la puesta en marcha de la recopilación de datos sobre los propietarios reales, tolerar los mercados de criptomonedas que favorecen el anonimato y abandonar el proceso para concluir una nueva convención fiscal de las Naciones Unidas y un impuesto mínimo global revelan un patrón deliberado, desmantelar los marcos multilaterales destinados a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Pone como ejemplo Stiglitz la no aplicación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Indica que a Estados Unidos ya no le importan ni siquiera los sobornos y los chanchullos. Estamos presenciando un intento por parte de Trump, Musk y sus compinches multimillonarios de forjar un capitalismo modelado según las zonas ilícitas del mundo offshore. No es solo una revuelta fiscal, es un ataque sin cuartel a cualquier ley que amenace la acumulación de extrema riqueza y poder. Esto es evidente en un abrazo a las criptomonedas. La explosión de bolsas de criptomonedas, casinos en líneas y plataformas de apuestas no regulados impulsa la economía ilícita global. Y Stiglitz es unos pocos premios Nobel que se atreve con las criptomonedas. Bajo el gobierno de Trump, el Departamento de Tesoro levantó las regulaciones sobre estas plataformas, firmó una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de criptomonedas y celebró la primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca. El Senado de Estados Unidos siguió su ejemplo, eliminando una disposición que exigía identificar a los usuarios y brindar información sobre ellos. Trump, que emitió una polémica moneda meme, instaló a un experto en criptomonedas al frente de la Comisión de Bolsa y Valores. Bueno, y se lanza contra algo que para quien les habla es una última convicción, pero como uno a veces se tiene que resignar porque lo ve en todos lados. Las criptomonedas se basan en una cosa, el secreto.
Hay monedas buenas, el dólar, el yen, el euro y otras. Hay plataformas comerciales suficientes y eficientes para comprar bienes y servicios. Las criptomonedas surgen del deseo de ocultar dinero. Las personas implicadas en actividades indignas como el lavado de plata y la evasión y elusión impositiva no quieren ser rastreados por los sistemas de control. El resto del mundo no puede quedarse de brazos cruzados. La cooperación mundial puede funcionar, como demuestra el impuesto mínimo global del 15% sobre las ganancias de las multinacionales introducido en más de 50 países. En el G20, el consenso existe que los multimillonarios paguen lo que les corresponde. Y por el final es mucho más, dice el artículo, por el final siembra una luz de posibilidad de salida de esto, diciendo, Estados Unidos se distanció de los acuerdos internacionales, pero paradójicamente la ausencia de su diplomacia puede contribuir a fortalecer las negociaciones multilaterales para un resultado más ambicioso. El resto del mundo debería poner manos a la obra para diseñar una arquitectura fiscal global que sea justa y eficiente. Abordar la desigualdad extrema a través de la cooperación internacional e instituciones inclusivas es la alternativa real al autoritarismo creciente. El autoaislamiento de Estados Unidos crea una oportunidad para reconstruir la globalización sobre bases verdaderamente multilaterales. Un G-1 para el siglo XXI. Eso es lo que plantea Stiglitz. Es bastante más complejo porque da cifras y datos que quisimos omitir porque no esto es televisión, pero está bueno. Está bueno. Quizás Donald Trump mismo se ha dado cuenta que está tirando demasiado la cuerda y que por ahí se juntan Europa, India, China y Japón. Otra cosa, otra verdad se conocería, pero bueno. Me gustó porque por fin alguien que premio Nobel dice, che, esto de la criptomoneda es una chantada que estamos creando para esconder dinero sucio.